El color de las emociones. O sea que las emociones tienen color. Así es. Amor, una emoción positiva. Las emociones son buenas porque Dios las creó, Ansiedad, Dios nos creó con ellas. El problema es cuando no ejercemos el control depresión, de nuestras emociones, cuando no ejercemos el dominio propio sobre ellas. ¿Por qué? Porque las Desprecio. emociones carecen de estabilidad. Señoras y señores, las emociones carecen de estabilidad. disgusto, Las emociones fuera de control quebrantan nuestra capacidad dada por Dios de hacer envidia, criterios justos, con juicios justos. Las emociones fuera de control felicidad, nos gozo. quitan o estorban la claridad y la sabiduría que Dios nos ha dado como seres humanos. Es importantísimo que comprendamos el poder de las emociones y que es algo de lo que casi nosotros los predicadores no hablamos. Correcto. Pero nos pueden estorbar la percepción espiritual. ¿Qué más dijiste? Que nos afectan la claridad, nos afectan la sabiduría que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para tomar decisiones correctas. Y por eso muchas veces tomamos decisiones incorrectas. O sea, nos pueden sacar del plan de Dios. Absolutamente. Emociones sin Absolutamente. control. Nos pueden sacar del plan de Dios. Aunque Dios nos puso las emociones, nos hizo seres emocionales. Sí, somos creados, Él nos diseñó con emociones, ¿verdad? Pero las emociones llegan inclusive a quebrantar en nosotros esa capacidad dada para tomar buenas decisiones, esa capacidad dada para tener un juicio correcto o un criterio correcto sobre diferentes circunstancias o personas o lo que sea. Exactamente. Vemos en esto, por ejemplo, teníamos una nota, esto se llama termografía, Ajá. que es una ciencia ya con bastantes años de ejercicio, se Sí, puede decir así. desarrollada. Mi amor, ¿por qué no te vuelves un poquito para acá? Porque Claro que te sí. veo solo ese perfil Para griego. emocionarme más yo. Exactamente. ¿Hay alguna emoción ahorita que esté fluyendo de mí hacia vos? Mira, no me preguntes eso porque tengo unas emociones locas por vos. Pero, ¿qué color será esa emoción? Rojo vivo. Amor, eso es, vean, rojo vivo es ansiedad, Las emociones sin control dividen la comprensión. Vea qué tremendo. la depresión, vea Las el color. emociones fuera de control combaten contra el espíritu. Las emociones fuera de control El desprecio. afectan nuestra convicción, inclusive en la palabra de Dios. Ajá. Y las emociones sin Disgusto. control afectan la percepción, que vos lo dijiste hace un rato, que es la capacidad espiritual, de que esto nos lleva a ser muchas veces escasos, superficiales, Envidia, felicidad, variables. gozo, paz. engañadores o engañados, y esto afecta nuestras vidas y también las de nuestras familias. Esto que ustedes acaban de ver, amados hermanos, no son solamente figuritas, son termografías, termografías de, valga la redundancia, de personas reales, O sea, que se hizo en un experimento hace casi 15 años en Finlandia. en la Universidad de Finlandia hubo investigadores o científicos que hicieron un mapeo de las emociones humanas. Y en ese mapeo establecieron en el modo y en la intensidad de las emociones, le dieron un color a cada una de las emociones. Exactamente. Entonces, lo que en la medicina, la radiografía se lleva a cabo con rayos X para ver los órganos, para ver los músculos, para ver los huesos. Hoy en día, usted o yo podemos ser medidos
según las emociones que tengamos, según las diversas emociones que tengamos, por diferentes colores. Máxime cuando son emociones crónicas. Correcto, y eso es lo que se llama termografía. Termografía. Imagínense, amados hermanos, que hacemos un énfasis a veces hasta por religiosidad, de que el Señor me entiende, de que aquí soy, de que Señor perdóname porque no supe en qué horas dije 4 cosas o no supe en qué horas caí en una depresión. Y la depresión, como usted lo vio en ese y lo va a volver a ver ahora dentro de un rato, pone color oscuro, no la temperatura de 37 grados que como seres humanos tenemos, sino lo que irradia en una termografía el cuerpo. Sin embargo, hacemos énfasis en que tenemos la victoria del Señor, en que somos más que vencedores, en que vamos de victoria en victoria, y en la realidad no tratamos con nuestras emociones. Y le voy a decir algo, una persona que se diga que es espiritual y madura, porque a veces oímos a gente, ¿verdad, mi amor? Decir, yo soy muy maduro, tengo 50 años de convertido, soy muy maduro. La persona madura es aquella que gobierna sus emociones. ¿Qué son las emociones? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, ahí tenemos lo que son sensaciones. Son estados anímicos o estados de ánimo. Esos estados de ánimo se conocen como la ira, como los celos, como el resentimiento, como el miedo o como la ternura. Porque hay emociones buenas y hay emociones que no son buenas. Exacto, entonces son estados de ánimo. Estados de ánimo. Estados de ánimo. No podemos amanecer, darle lugar a que si un día amanezco triste, ya me quedo así. No, tengo que tomar decisiones para gobernar esa emoción de tristeza o de depresión. Tengo que gobernar eso, ese es el poder. Jesús no vino, amados hermanos, Jesús no vino solo a perdonar nuestros pecados. Él vino a hacernos nuevas creaciones, pero no lo creemos. Correcto. No lo creemos y seguimos diciendo, así era mi papá, es que soy impaciente porque así era mi papá y así era mi abuelita y sigo. ¿Dónde está la obra de Jesús? No solamente fue perdón de pecados, quedarnos, sino comer el cordero. Era lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando se ponía la sangre en la puerta, salvación para la familia, pero dentro de casa estaban comiendo el cordero, estaban comiendo la palabra que es la que nos va dando ese dominio. Sí, pues necesitaban salvación, necesitaban redención, necesitaban el perdón de los pecados, en el caso del pueblo de Israel, pero necesitaban para la caminata en salvación, necesitaban el vigor, la vitalidad que se recibía a través del comer el cordero. Exactamente. Necesitaban tener la fuerza para poder perder el temor al sistema antidios, al sistema faraónico. ¿Pero qué nos pasa ahora? Hoy es lo mismo. Necesitamos estar comiendo el cordero de Dios, que es la palabra de Dios, para tener control de nuestras emociones que siempre se levantan en nuestra vida. El problema es que también hacemos un énfasis enorme en la parte espiritual, en la parte profética, en la parte apostólica, pero que el ser interno. Sí, yo creo, amor, que ahí estamos fallando. Yo creo que hay un desbalance hasta cierto punto. Porque no podemos perder la parte espiritual y el fortalecer, el fortalecer esa área espiritual para que asumamos el lugar, la posición que Dios nos ha dado en Cristo. Pero hemos perdido el tener que enseñarle a la iglesia cómo podemos nosotros tomar el dominio propio y el control los demás lo de nuestras enseñan, emociones. nosotros somos los que hemos tal vez fallado en enseñar a la iglesia sobre el control emocional, porque hace que perdamos la percepción espiritual, que tomemos decisiones que nos sacan de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente empezando un llamado y ya le cayó a alguien mal en la iglesia y tenemos ese problema? Satélites de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, que no toman un dominio emocional porque no le hablaron, porque no lo vieron, porque el pastor no le puso atención. Niñez espiritual. Correcto. Mira, si nos vamos al principio,
Adán en el huerto tenía un control, un dominio de sus emociones, había un equilibrio total de sus emociones. ¿Verdad? Cuando el hombre cae, viene un desequilibrio, una inestabilidad en sus ¿Qué emociones. fue lo primero que tuvo? Y la primer emoción que Adán manifiesta es el miedo. Temor. Y dice, porque tuve miedo me escondí. Y ven, de ahí se deriva, del temor se deriva la depresión, los ataques de pánico, los La trastornos. tristeza, la frustración, la confusión. Los trastornos obsesivos compulsivos, todo eso se desarrolla del temor. Y oigan esto, científico. El temor dispara más de 1.400 reacciones químicas que vienen a afectar el cuerpo. Químicas y físicas. Y físicas, activando más de 30 diferentes hormonas y neurotransmisores. Entonces, por eso es que más de 100 veces la Biblia nos dice no temas, no temas, no temas. Volvemos a ver el color de las emociones. Vea la ira, las partes rojas y oscuras en los órganos, sobre todo de las vísceras. El miedo, el temor. Vean esto que a veces las personas no accionan, no reaccionan. Esa es una termografía de una persona así. El orgullo. Generalmente esta termografía muestra, esto es tremendo, la sorpresa y la depresión, las partes oscuras de la termografía muestran los órganos, sobre todo del pecho hacia abajo o hacia arriba, la tristeza. Ese se parece al hombre araña. Vergüenza. El color de las emociones. Dime cómo te sientes y te diré de qué color eres. De qué color eres. Tenemos esa, porque nosotros ahora el Señor nos ha llevado a hacer ver que a veces estamos orando por algo que no debemos de orar ni pedir oración, sino tratar con nuestra vida interna. Yo conocí un profeta que en un arranque de ira agarró el micrófono y lo tiró al piso. Y él dijo, unción profética. Que no sé, sin alusiones personales, ¿verdad? A nadie. No fue mi amadito. Gracias al Señor, Él es una bendición para mi vida. Bueno, pero vemos también que en Estados Unidos, ve el dato, este dato lo saqué hoy, véalo, mi amor. A ver, ¿qué dice? Reading. Ok, dice que en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos, 5.000 millones de tranquilizantes de consumen. Tranquilizantes. 5.000 millones de tranquilizantes. Y no decimos nombres porque... 3.000... Para que no aumente las ventas de los tranquilizantes. 3.000 millones. 5.000 millones, señores, de tranquilizantes. 3.000 millones de anfetaminas. 12.000 toneladas de aspirina por año. ¿Y por qué? Una sociedad llena de estrés. Una sociedad de un corre-corre. Ahora, no solamente los Estados Unidos, es que el estudio que vos tomaste, lo cogiste de los Estados Unidos, pero eso, Latinoamérica, Europa, Costa Rica, esto es así. Las emociones, ¿por qué son activadas? Por imágenes mentales, imágenes, cosas que permito en mi mente, recuerdos tristes, vivimos atados al pasado. Ay, es que me llevé un gran susto o me abusaron o tuve un problema matrimonial y no salgo de ahí. Experiencias de vida, te despidieron de un empleo que repercuten en nuestro cuerpo. Esto es lo del color de las emociones. Qué tremendo entonces, señoras y señores, amados televidentes. Este es un programa riquísimo. Con las ayudas visuales que usted está teniendo, usted tiene que estar confrontado, porque eso es lo que Dios nos está haciendo a nosotros, confrontarnos para tomar acciones y tratar con aquellas áreas donde nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tomar acción. Fíjate que Juan 10:10, Jesús hablando
dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que en mí tengáis vida y vida en abundancia. ¿Sabe una cosa? Todo este tipo de emociones negativas, todo este tipo de emociones que si no tenemos el control en nuestras vidas, que se hacen repetitivas en nuestras vidas diarias, Crónicas. el estrés y todo esto, la depresión, la Bueno. ansiedad, se vuelven ladrones. Ahora es Se vuelven ladrones porque enferman nuestros cuerpos. Entonces vos decías hace un rato, o en el programa anterior decíamos, no es solamente el diablo el que enferma, Exacto. no es solamente también la falta de una buena alimentación, es que nosotros al no tomar control y dominio sobre nuestras emociones, estamos atrayendo la enfermedad. Exacto. Y aquí es donde viene la misericordia de Dios y muchas veces se oran por los enfermos y son sanados. El Señor viene y sana. Pero ¿qué sucede? Sigue en su vida diaria dándole lugar a emociones tóxicas. Y ahora el término moderno es estrés. Ajá. Ese es el término moderno. Pero hay una cosa tremenda que acabas de decir, mi amor, y es que afecta nuestra convicción Ajá. espiritual. El Nuestra temor convicción en la hace palabra. que, o la ansiedad, el ataque de pánico, los trastornos obsesivos compulsivos, hacen que perdamos la convicción espiritual. Y como veíamos en el programa anterior, Juan Bautista le sucedió eso. Correcto. Juan Bautista fue el antecesor de Jesús, o sea, abrió camino. Preparó Y el Juan camino. Bautista, cuando Jesús aparece, él lo señala y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el Cordero de Dios, he quita el aquí. pecado del mundo. Y donde luego es apresado más adelante en Mateo, donde luego es apresado y los discípulos, Jesús le manda a decir, y dile a Juan que los sordos oyen, que los leprosos son sanados. Juan dijo, pregúntenle si era él o tenemos que esperar a otro. Vea cómo afecta la convicción de un profeta que fue Juan, Correcto. ¿verdad? O sea, las Emociones sin control afectan no, aún la convicción en la nos palabra de afectan en Dios. la percepción espiritual. Absolutamente. Se nos olvida que Dios dijo. Y hablando de percepción, creo que es en Corintios habla de eso. En Corintios habla de eso. Hablando de percepción, a ver si me recuerdo, mientras vos continúas con los televidentes. Ok. Bueno, vimos que afectan la percepción y la percepción es Aquí está. el radar. Miren cómo afecta la percepción las emociones sin control. La duda, la incredulidad, la tristeza. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locura y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente. Vos estás hablando de cómo las emociones sin control afectan la percepción espiritual. Ahí está. Exacto. Afectan la percepción espiritual. Es tremendo y esto es una base bíblica sobre eso. Exactamente. Esto nos lleva a ser gente de doblado ánimo. Dice Santiago que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Correcto. No nos enraizamos, vamos de iglesia en iglesia, de pastor en pastor. Y eso hace que nuestra fe vaya variando, que nos endurezcamos, amor. Por eso Colosenses y Efesios vimos en el programa anterior. Quítense de ustedes, quítense de vosotros. Ira, enojos, celos, contiendas. No temáis, no temáis, no temáis. Y hay un detonante, un disparador, por lo general, de nuestras emociones que si no tenemos madurez nos dejamos envolver por ellos. Hay un disparador, hay un detonante para que se activen las emociones. ¿Verdad, amor? Amén. Cualquier situación de susto, de miedo, de ira, de enojo. Ese es un detonante. El color de las emociones. Las emociones entonces son activadas por imágenes mentales, ¿Cómo hay que tratar de la mente? con la mente. Son activadas también por recuerdos, recuerdos buenos o malos. Son activadas también por palabras, palabras buenas o malas.
o experiencias de vida que muchas veces tenemos en el transcurso de nuestro diario caminar que van a repercutir siempre en nuestro cuerpo, siempre en nuestro cuerpo. Esas son, estamos viendo sobre los colores de las emociones. Si las emociones sin control, como dice ahí, que se activan hormonas como el cortisol, la adrenalina en exceso, el páncreas sufre, la vesícula sufre piedras en la vesícula. No estamos diciendo que todas las piedras en la vesícula son por emociones sin control, pero es que tenemos a veces tan poca conexión con la palabra de Dios y empezamos a estudiar, a caminar en estribillos. ¿Cómo estás? Bendecido. Bueno, en algunos casos, ¿verdad? Empezamos a usar muletillas evangélicas. Discúlpenos, hermanos, pero estamos, como nos mandaron a decir de Portugal. El cristianismo moderno, nos decía un hombre de Dios de Portugal, el cristianismo moderno se olvidó de vigilar, se olvidó de ayunar, se olvidó de declarar la palabra, y las emociones también son activadas por imaginaciones, por palabras. Y agrega y dice, también podríamos agregar y decir, se olvidó de estar hablando sobre estrategias o sobre los diferentes movimientos satánicos contra la iglesia, contra las familias, contra la nación. O sea, entonces nos hemos vuelto más light en el mensaje, más motivacional. Es bueno. Excelente. Es bueno, pero nos estamos olvidando de la raíz que tenemos que enfrentar constantemente, una guerra espiritual, ¿verdad? Mira, las emociones también afectan no solamente la convicción. Yo tengo aquí un combate contra el espíritu. Y estaba buscando este texto, donde dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera y lo que conviene. Y la palabra de Dios nos dice sobre la ira, el no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en un matrimonio las oraciones son estorbadas. Pero no creemos que eso suceda. No. Jesús se modernizó, Él me entiende, todo lo perdona, la sangre nos limpia, nada más, y no tenemos crecimiento. Y pensamos y tenemos una carga, ¿qué va a ser de la iglesia, si el Señor no ha venido, de la iglesia del 2030, donde nuestros niños ya son grandes y los jóvenes ya son mayores y han crecido con este tipo de creencias erróneas, que lo vamos a dejar para el otro programa? Vamos a ver de nuevo la termografía que se está utilizando para mostrar el color de las emociones. Dime cómo te sientes, dime en qué tono hablas y te diré de qué color eres. Así es que veamos de nuevo las figuras que son representaciones de seres humanos que se dispusieron a este experimento. Ahí vemos el amor. Colores vivos, exacto. Los órganos en paz, la ansiedad, ve qué diferente. Ya la ansiedad comienza a manifestarse de otro color. Y si es la depresión, imagínate. Eso es tinieblas puras. La tiniebla en la mente, tiniebla en el cuerpo. Es que la depresión es una cárcel. El desprecio es una forma de venganza, también diría yo. El disgusto, todo ese tipo de emociones, mire cómo se representa en la termografía. Vea la envidia, vea qué cosa más Dice tremenda. la palabra que la envidia seca los huesos. Correcto. La envidia seca los huesos. La felicidad, mire, se manifiesta en un amarillo profundo. Entonces, todos los órganos internos están en reposo, están sin un estrés, porque todas estas emociones crónicas, y mire, puede hacer 20,000 terapias. Puede hacer 20,000 terapias, las que usted quiera. Puede ir ahora, lo que es de moda, los coach. Puede ir si no tengo la determinación de un dominio propio, no va a haber una liberación. Y entonces sí,
entran espíritus satánicos. qué tremendo, porque He dicho. dice que cuando dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Esa es la termografía del El espíritu. Señor vino a libertarnos del espíritu angustiado, de abrir cárceles y todo, Exacto. a su pueblo. Amor, ¿Ya terminamos? ya terminamos. No puede ser. Amén. Bueno, y será para la próxima entonces. Amén. Dios les bendiga y recuerden que esto es Dios te ve. Bendiciones, Aleluya. les Amén. amamos y nos quedamos cortísimos. Bye bye. Y recuerda, Dios te ve.